Imagina una casa japonesa del periodo Edo al final del día. Fuera ya queda poca luz y dentro no hay ninguna prisa. La habitación está casi vacía. No hay una cama alta, ni un armario pesado, ni un dormitorio fijo como lo entenderíamos hoy. Solo el tatami, la madera oscura, el papel pálido de una puerta corredera y una lámpara pequeña que deja una claridad tenue sobre el suelo. Durante el día ese espacio ha servido para otras cosas, quizá para sentarse, conversar, coser, comer o simplemente dejar pasar las horas. Pero ahora la casa cambia. Y no cambia de golpe. Lo hace poco a poco. Alguien se arrodilla sobre el tatami, abre un armario empotrado o toma la ropa de cama guardada y la habitación empieza a convertirse en un lugar para dormir. No porque entre un gran mueble, sino porque el suelo mismo cambia de significado. Ese gesto tan simple ya nos dice mucho sobre la vida nocturna en una casa Edo. La noche no se encerraba en un cuarto reservado para ella. La noche se desplegaba, como el propio futón, sobre una estancia que hasta hace unos minutos pertenecía al día. Una casa ligera, abierta y sensible al clima. Para entender cómo era dormir allí, conviene detenerse un momento en la casa. Muchas viviendas japonesas tradicionales seguían una lógica muy distinta a la de una casa europea de muros gruesos. La madera dominaba el interior. Las divisiones podían ser ligeras. Los shoji, con su entramado y su papel translúcido, dejaban pasar la luz con suavidad. La casa no se pensaba como una caja cerrada y pesada, sino como algo flexible, respirable y muy atento al exterior. Eso tenía ventajas claras en un país húmedo. En verano, abrir y dejar correr el aire era una necesidad real. Pero esa misma ligereza tenía un precio cuando llegaba el frío. Por la noche, y sobre todo en ciertas estaciones, la casa no siempre protegía del exterior como lo haría una vivienda moderna. El aire se insinuaba, la temperatura se notaba, y el silencio también. Por eso, al imaginar una noche en una casa Edo, conviene olvidar la idea de una comodidad uniforme. No era una casa cálida en todos los rincones. Era una casa de matices, de pequeños refugios de calor y de zonas donde el cuerpo tenía que adaptarse. El suelo donde empieza la noche. Lo primero que sentiría una persona al preparar el descanso sería el tatami. No solo verlo, sino sentirlo. El tatami no era una decoración. Era el suelo cotidiano de la vida interior en una estancia de estilo japonés. Marcaba la habitación, su proporción y también su manera de habitarse. Caminar descalzo o de rodillas sobre él ya cambiaba la postura del cuerpo. Sentarse, acostarse y moverse empezaba mucho más cerca del suelo. Hay algo muy particular en imaginar el descanso así. No se sube hacia una cama. Se baja hacia el suelo. El cuerpo se acerca a la superficie de la casa. El gesto de acostarse se vuelve más silencioso y más sobrio. Nada chirría, como una estructura grande. Nada ocupa el centro de la estancia de forma permanente. Y también está el olor. Quien haya estado alguna vez en una habitación de tatami sabe que no es un detalle menor. Tiene un olor vegetal, seco, limpio, que hace que el cuarto se sienta vivo. En cuanto aparece ese detalle, la habitación deja de ser una postal y se vuelve un lugar real. Sobre ese suelo se desarrollaba una parte importante de la vida. Por eso, al llegar la noche, dormir no significaba abandonar la estancia principal para entrar en otra completamente distinta. Significaba transformar el mismo espacio con un gesto preciso y repetido. El dormitorio desplegable, la ropa de cama tradicional japonesa, colocada sobre el tatami, hacía posible algo muy sencillo y muy elegante a la vez. Que la habitación no quedara fijada para una sola función. Durante el día se guardaba. Por la noche se extendía, y al amanecer desaparecía otra vez en un armario o en un espacio de almacenaje. Esa costumbre cambia toda la escena nocturna. Preparar la cama no es una acción secundaria. Aquí preparar la cama es montar la noche, extender la base, colocar la cubierta, ordenar la almohada, alisar la tela con las manos. Todo eso pide unos segundos más de atención. Y precisamente por eso transmite calma. No cuesta imaginar el leve ruido de la tela al desplegarse, el cuidado de no arrugar demasiado el conjunto.
el gesto de dejarlo listo antes de apagar del todo la luz. Quizá en una familia varias personas compartirían una misma estancia, con los futones alineados sobre el tatami. Quizá en una casa más amplia habría más intimidad. En cualquier caso, la habitación quedaría de pronto ocupada por cuerpos futuros, por lugares ya reservados para el sueño. Y hay algo más. Por la mañana todo volvería a retirarse. El cuarto recuperaría su amplitud. La cama no mandaba sobre la casa. La casa mandaba sobre la cama. Esa inversión es una de las ideas más bonitas del tema. La luz baja, las sombras suaves, luego está la luz, que en una casa Edo no debía de parecerse en nada a nuestra noche eléctrica. Una lámpara andón de aceite podía ofrecer una claridad modesta, localizada, suficiente para orientarse, recogerse y terminar las últimas tareas del día, pero no para borrar la oscuridad. La penumbra seguía presente en la habitación, detrás del papel, en los bordes de la madera y en el corredor. Eso cambia por completo el tono de la noche. Hoy, una habitación se llena de luz con solo pulsar un interruptor. Allí, la oscuridad no desaparecía. Se domesticaba un poco. La lámpara no convertía el cuarto en un escenario uniforme. Creaba una pequeña isla de visibilidad. El resto quedaba sugerido. Sobre el papel translúcido de un shoji, esa luz debía de ser especialmente hermosa. No una belleza grandiosa, sino una belleza doméstica. Una sombra leve, un marco recto, un resplandor opaco, un borde más oscuro donde termina la madera. La casa entera parecía hecha para recibir esa clase de claridad humilde. Incluso existieron formas de iluminación pensadas para acompañar la noche con menor intensidad, como el Ariake Andon, una lámpara de cabecera asociada al descanso nocturno. Ese detalle encaja muy bien aquí, porque dice mucho sobre la relación entre luz y sueño. No se trataba de vencer la oscuridad, sino de convivir con ella. Dormir cuando la casa también tiene invierno, pero una casa no se recuerda solo por cómo se ve. También se recuerda por cómo se siente en la piel. Y ahí el frío importa mucho. Las casas tradicionales japonesas podían estar bien adaptadas a la humedad y a la ventilación, pero eso no significa que fueran cálidas en invierno. La ligereza de los cerramientos y la relación tan directa con el exterior hacían que las noches frías se notaran. Por eso, imaginar una noche Edo de invierno implica aceptar una mezcla muy particular: belleza serena y comodidad incompleta. El calor, cuando lo había, tendía a ser local. Un hibachi, un brasero con carbón, ofrecía cercanía, no un clima uniforme para toda la casa. Uno podía calentarse las manos, las piernas o el cuerpo por un rato, pero la habitación seguía siendo una habitación de invierno. Ese contraste vuelve la escena más humana. No todo era ideal. Había que acercarse al calor. Había que buscarlo. Eso quizá hacía que el momento de meterse bajo la ropa de cama tuviera más peso del que tiene hoy. No era solo acostarse. Era entrar en el lugar tibio que el propio cuerpo iba creando. El tacto inicial podía ser fresco. El alivio llegaba despacio. La postura importaba. La quietud también. Y al mismo tiempo, esa cercanía del cuerpo con el suelo y con el abrigo tenía algo muy profundo. Una forma de descansar menos separada de la casa y más integrada en ella. El sueño no ocurría en una plataforma elevada y aislada, sino a ras del espacio doméstico. El sonido de una casa casi vacía. Cuando la luz baja y el cuerpo empieza a aquietarse, quedan los sonidos. En una casa como esa, el oído tendría mucho más trabajo que en una casa moderna llena de ruido de fondo. No habría tráfico constante ni electricidad zumbando detrás de los muros. En cambio, aparecerían otros sonidos más finos. El leve crujido de la madera al desplazarse el peso de alguien. El roce discreto de una puerta corredera. El viento insinuándose en la estructura. La lluvia, si la hay, mucho más presente. Quizá insectos en verano. Quizá agua. Quizá un paso lejano en el corredor. Parte de esto no puede fijarse con exactitud para todas las casas y todas las noches, pero sí es una reconstrucción coherente con una vivienda más ligera, más abierta y menos aislada acústicamente que la nuestra.
Y esa es otra razón por la que el tema funciona tan bien para Historia para dormir. No depende del espectáculo, depende de la escucha. Una casa Edo por la noche no necesita grandes acontecimientos. Le basta con dejar que el oyente note cómo se asienta el silencio. Tal vez lo más hermoso sea que ese silencio no es un vacío total, es un silencio con textura. Tiene papel, madera, aire, tela y sombra. Tiene pequeños recordatorios de que el mundo sigue ahí, justo al otro lado. Dormir en compañía, dormir con la casa, también conviene recordar que la experiencia no sería igual para todos. El periodo Edo fue largo, y Japón no era una sola casa ni una sola clase social. Dormiría de una manera distinta una familia modesta, un hogar urbano acomodado o un entorno rural. Cambiarían la calidad del tatami, el espacio disponible, la protección frente al frío, la cantidad de ropa de cama y el grado de intimidad. Esto merece decirse, aunque el vídeo no tenga que quedarse atrapado en ello. Pero incluso con esas diferencias, hay una sensación común que atraviesa el tema. Se dormía con una relación mucho más directa con la casa. Con su olor, con su temperatura, con su respiración y con sus límites. No había tantos muebles entre el cuerpo y la arquitectura. No había tanta distancia entre la vida diaria y el momento de acostarse. De algún modo, al tender el futón, la persona no se separaba del cuarto. Se entregaba a él. No era un dormitorio, era una pausa. Y aquí aparece el contraste más bonito de todos. Si uno piensa en una casa moderna, suele imaginar un dormitorio como algo estable. Una cama fija, una mesilla, quizá un armario, quizá una lámpara junto al cabecero. Aunque no haya nadie dentro, la habitación sigue siendo dormitorio. Conserva esa identidad por sí misma. En una casa japonesa del periodo Edo, muchas veces no era así. El dormitorio no era tanto una habitación como un momento. Aparecía al final del día y desaparecía por la mañana. Era una pausa dentro de la vida de la casa, no una categoría permanente del mobiliario. Eso dice algo profundo sobre la forma de habitar el espacio. Dice que la casa podía cambiar sin dejar de ser ella misma. Dice que dormir no exigía conquistar una habitación, sino prepararla con suavidad. Y dice también que el orden no dependía de acumular cosas, sino de saber cuándo cada cosa debía aparecer y cuándo debía retirarse. Quizá por eso esta forma de descanso, vista desde hoy, produce tanta calma, porque parece una vida menos invadida por objetos fijos, una vida donde el sueño no ocupa el centro todo el día, pero cuando llega encuentra su lugar exacto. La cama vuelve a desaparecer, luego llega la mañana. La primera claridad entra otra vez suavizada por el papel. No es una explosión de luz, es una presencia lenta. El cuerpo se incorpora desde el suelo. La ropa de cama se pliega. El cuarto recupera su amplitud. El lugar donde hace unas horas alguien dormía vuelve a estar disponible para otra cosa. Y ahí queda la impresión final, que es muy buena para cerrar el vídeo. En una casa japonesa del periodo Edo, dormir no consistía solo en descansar. Consistía en participar en una pequeña transformación diaria. La habitación se volvía más íntima, luego más oscura, luego más silenciosa. Y al amanecer, casi sin ruido, dejaba de ser dormitorio. Quizá eso sea lo más difícil de olvidar. No el futón, no el tatami, ni siquiera la lámpara, sino la idea de una noche que no se imponía sobre la casa, sino que pasaba por ella con una suavidad tan ligera como la luz sobre el papel.